Buenos días a todos. Soy Felipe Cabero, soy socio de Across Legal, que es un despacho especializado en Venture Capital, M&A y Derecho a las Tecnologías. Y bueno, antes de nada quiero agradecer a Ventures la organización de este magnífico evento y que nos ha dado nos ha brindado la ocasión de estar aquí hoy en Bilbao. Voy a presentar a los miembros de la mesa, aunque los habréis leído. Tenemos a Rafa Mira, que es director de Startups y Financiación Alternativa en Banco Santander. Tenemos a Álvaro Sanz, que es partner en Venture City. A Alex Bea, que es el Chief Strategy Officer de Smalltech. Tenemos representado aquí una Skylab para hablar bien sobre el tema. Y a Hugo Mar Domingo, que es partner de Acurio, antes All Iron Ventures. Bueno, antes de nada, como introducción, os quería dar unos datos sobre Scale-Ups muy rápidas, que creo que ayudan un poquito a perfilar el tema, ¿no? Según Banco Santander, precisamente, las define según 4 parámetros, que es el modelo de negocio, es decir, que sea una fórmula rentable y escalable, según su ciclo de vida, que es que tengan una trayectoria y rentabilidad ya, y un servicio maduro. Según la financiación obtenida, se dice que son las que han obtenido ya por lo menos 1 millón de euros en financiación, y sobre todo la más común, que es según su crecimiento, que es una definición de la COE y del Scale Up Institute de Reino Unido, que es aquellas que durante los 3 últimos ejercicios han crecido a un ritmo superior al 20%, ¿no? En número de empleados o de facturación. En España, según un informe reciente del referente, existen 7.000 compañías tecnológicas, de las cuales 1.184 se considera que son scale-ups, que generan 64.000 empleos y un impacto económico de 9.700 millones de euros. Por comunidad autónoma, Cataluña es la región que agrupa mayor número de scale-ups, con casi 400, Madrid 322, la Comunidad Valenciana 128 y el País Vasco 111. ¿Vale? Y en cuanto a los sectores, la que más hay es la energía, casualmente, con 76 scale-ups, y le sigue eHealth con 68, FinTech 61, Biotech 60, FoodTech, e-commerce, Marketing, Media, SaaS, PropTech, Movilidad. Bueno, yo creo que para introducir esto me gustaría ver la perspectiva desde los dos lados, desde los lados del financiador y desde los lados del lado de una scale-up. Y si queréis, empezamos con el financiador y luego nos cuentan su experiencia desde el MoveTech, ¿no? Entonces, en relación con el paso de startup a scale-up, lo que os quería preguntar es un poquito qué consejos daríais a las startups para que lleguen a ser scale-ups atractivas en el mercado. ¿Cuál de los 3? Inversores somos nosotros, ¿no? Financiadores, mejor dicho. Sí. Bueno, yo por mi cuenta, si quieres empiezo. Yo creo que algo fundamental es que, y antes escuchaba un poco hablar en la mesa anterior, al final, a la persona que estaba hablando justo al final de, oye, habla de negocio, ¿no? Los inversores son hombres de negocio. Centrarse mucho en tener un buen plan financiero, en empezar a pensar en tener un buen plan de negocio que sea creíble, que sea fácil de entender para el inversor, con una base financiera muy sólida que puedas entender bien, ¿no? Para mí eso es crítico, por encima de otras muchas cosas. Muchas veces nos encontramos con muy buenas ideas, pero que no se acaban de aterrizar desde el punto de vista financiero, y eso nos cuesta mucho de entender para poder invertir, ¿no? Y muchas veces el salto de calidad está ahí. De hecho, el dinero está en los tamaños más grandes. Hablamos ya de compañías sólidas, ¿no? Pasar de 1 a 4 millones de euros de EBITDA, que ya son fases muy de generar caja, te multiplica por 16 el acceso al mercado de capitales, ¿no? Entonces, el tener visibilidad de cómo se va a llegar ahí o de cuándo se puede llegar ahí, yo creo que es muy importante para dar ese salto de calidad, ¿no? Sí, no, totalmente. Yo ahí también tengo un poco de anticonsejo, en cierto modo. Yo creo que muchas veces el capital va después de, o sea, no te centres en, digamos, en atraer a los inversores, sino céntrate en tu negocio, tus clientes, tu equipo, etcétera. Y luego hay una parte muy importante de narrativa de, oye, pues si vas a un fondo generalista, pues a lo mejor no conoce tu negocio tanto, tienes que hacerlo fácil, que entienda por qué esto es tan diferencial, tan clave. Entonces yo un poco lo que diría es, oye, céntrate en el negocio internamente y luego
plantéate cómo haces que eso se entienda y los inversores lo entiendan. Pero yo creo que el capital o van a financiar, lo van a ver atractivo si están las métricas, si está el equipo, si está el mercado y va detrás, básicamente. Yo aquí, si queréis, un poco por simplificar los conceptos, porque imagino que entre la audiencia habrá varios emprendedores que están empezando y que toda esta jerga a veces les puede llegar a abrumar, ¿no? Yo creo que es muy importante entender que al final en el ciclo de creación de una empresa tienes, volviendo un poquito a la lógica de nuestros abuelos, al principio son todo cuentos, al final son todo cuentas. Yo creo que la clave es cuánto dinero necesitas para demostrar que los cuentos se convierten en cuentas. Todo el dinero que necesites para demostrar eso es dinero, lo que se suele llamar early stage, pre-seed, seed, serie A, llámalo como quieras. Y a partir de ahí, pues es cuando, al menos en nuestra forma de entenderlo, es cuando la empresa ya se considera una scale-up, que básicamente es cuando sabes que metes €1 y ganas 2 o ganas 3 o no. Entonces creo que lo que es muy relevante es siempre saber cuánto dinero necesitas para probar qué y cuánto tiempo crees que vas a necesitar. Entonces yo creo que simplificar la conversación en esos conceptos es muy útil. Vale. ¿Y qué diferencias notáis vosotros? Sobre todo esto es interesante para los emprendedores de startups cuando ya las rondas de financiación pasan a ser en una scale-up respecto a una startup. Porque en una startup la experiencia del, como suele decir, startupero, el emprendedor en más early stage, suele ser más bien due diligence, si acaso, y muy rápida, y suele ser procesos mucho más dinámicos. Se alargan mucho más los procesos en una scale-up que está más consolidada y en la que ya hay una facturación en la que el euro dan 2 euros y esas cosas. No necesariamente. Depende en general digamos, de la experiencia que tenga cada inversor en su ramo y cómo lo que tú haces esté dentro de su área de confort. O sea, imaginemos que tú eres un emprendedor de Madrid, que estás haciendo una empresa en el sector X y en una fase Y. Y resulta que ese inversor con el que tú hablas, lo único que hace en todo su día y en todo su trabajo es hacer eso. Pues probablemente para él sea muy fácil tomar esa decisión, tanto si es una empresa muy temprana como si es una empresa más avanzada. Es verdad que cuando la empresa es más avanzada y es una scale-up, normalmente necesitas corroborar que lo que te han dicho es cierto. Mientras que al principio, como son todo cuentas, o sea, son todo cuentos, pues directamente es como, pues no puedo probar que es cierto porque es todo una idea o una voluntad, ¿no? Entonces yo te diría que, en principio, sí que es verdad que cuanto más avanzado estás, más, digamos, más profundidad y más tiempo necesita el proceso, pero depende también de lo, digamos, de lo entrenado que esté el inversor en eso. Yo, por ejemplo, he visto ampliaciones de capital en fases B, C, D pasar muy rápido, porque el inversor llevaba siguiendo la empresa a tiempo, o porque el inversor conocía mucho ese negocio, o porque tenía mucho interés en participar en ello, y entonces al final ha pasado muy rápido. En el otro extremo he visto ampliaciones de capital seed que han tardado muchísimo, porque no se acaba de generar ese convencimiento, porque el inversor era un poquito más inicial, porque el emprendedor todavía no tenía el callo suficiente. Entonces, en principio sí, pero no siempre. Sí, no, yo ahí lo veo bastante parecido. O sea, si un inversor tiene un poco la convicción, la tesis, da un poco igual la etapa, puede ir muy rápido. Sí que quizá a lo mejor se espera en estas etapas a lo mejor que tengas respuestas a más preguntas, no necesariamente la due diligence o de documentación, pero sí que tengas más respuestas, como decía Hugo, pues oye, esta inversión, qué canales, dónde vas a invertir, cómo vamos a crecer, o ciertas hipótesis ya validadas que a lo mejor en fases anteriores te basta con una hipótesis. Aquí igual te hace falta ya venir con ciertas respuestas, y en la due diligence o cuando estés mirando un poco la información estás tratando de que te responda esas respuestas. O sea, es un equipo que sabe atraer talento, pues lo vas a tratar de mirar de alguna manera, pero eso no te hace que vayas a tardar más en analizar el equipo o la información. Incluso llevado al extremo, una buena empresa con buenos números los ve cualquiera. O sea, no hace falta ser si una empresa gana mucho dinero, es que eso es cuenta de la vieja, ¿no? Pero cuando tienes que hacer actos de fe, a veces puedes llegar incluso a tardar más. Ahora vamos a verlo un poco desde tu punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la scale-up, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el tipo de inversor que os parece más interesante, tú que ya tienes la experiencia.
Bueno, en nuestro caso también, por poner un poco el contexto, nosotros que venimos del mundo de educación online, en pandemia nos vino muy bien. Lo que tuvimos es financiación un poco alternativa, es decir, fondos europeos, instrumento PYME en su momento. Si quieres explícanos el modelo de negocio brevemente. Sí, es un software para poder monitorizar exámenes online, ¿vale? Es B2B, trabajamos con mayormente educación superior, pero también con ámbito corporativo o gobierno. Y 100% vender el servicio en línea en diversos países, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra situación iba muy vinculada a lo que comentaba Hugo, es decir, oye, hay un punto en el que tú tienes que preguntarte qué quieres ser, ¿no? ¿A qué quieres aspirar? ¿Cuál es tu ambición? Y en base a esa ambición, ¿qué recursos necesitas, ¿no? Nosotros tuvimos un punto en el que en pandemia crecimos mucho, gracias a ello pues teníamos EBITDA positivo, caja bien, pero sí que nos veíamos que nos habíamos quedado un poco atrás igual frente a la competencia, mayormente americana, donde igual habían crecido más, ¿no? Entonces nos veíamos en un punto de inflexión de decir, oye, igual necesitamos apretar un poco más, ¿vale? ¿Y qué necesitaríamos para ello? Entonces, en ese caso decidimos buscar inversores. Una primera ronda pues nunca es fácil, tienes que aprender del mundillo, siempre estás un poco en desventaja porque al final ellos se dedican a eso y tú lo haces por primera vez y lo vas a hacer posiblemente pocas veces, ¿no? Pero en ese sentido sí que es cierto que la recomendación siempre es, oye, intenta buscarlo con las mejores condiciones posibles desde tu lado. En nuestro caso, pues teníamos caja positiva, etcétera, por lo que tienes mayor poder de negociación, buenos crecimientos, etcétera, ¿no? De cara a buscar mejores condiciones en el mercado. Y a partir de ahí sí que buscamos, a mí personalmente, ahora un poco más en retrospectiva, sí que me gustan más fondos que tengan emprendedores, porque al final igual parece que hablamos el mismo idioma, pero muchas veces no, ¿no? Entonces a veces puede complicar las cosas o el entender las situaciones en general. En nuestro caso actualmente tenemos un fondo especializado en educación, que es un fondo finlandés, eso sí que buscamos, alguien que por lo menos también entienda el mercado en el que nos estamos dirigiendo, y luego también por un tema de estrategia de compañía, de tema de impacto positivo, pues buscamos un fondo de impacto como tal, ¿no? Sí, ese sería más puramente financiero, pero con una estrategia de fondo de impacto. Y la idea es que hoy en día, en principio, no tenemos pensado levantar más rondas, principalmente porque sí que tenemos una posición de caja, es decir, de tesorería. Con la foto actual, si no cambia nada, pues tendríamos varios años de seguir vivos, digamos, ¿no? Entonces eso te da también pie a un poco repensar, que dependiendo también un poco cómo vaya el mercado, pues decides si ir otra vez al mercado para acceder a ciertas cosas o no, ¿no? Entonces, un poco sobre todo eso. Es una reflexión que tienes que hacer de manera dinámica, dependiendo de cómo vayas viendo el mercado, y decir, oye, pues ahora igual no necesito, voy a maximizar valor para accionista ahora mismo, pero igual de repente, en un año así, vemos que hay una gran oportunidad, o bien para comprar un competidor y entrar en Estados Unidos, o bien para hacer otras cosas y buscar, bien a través de capital riesgo, o fondos de growth, o financiación alternativa de deuda, o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que como emprendedor tienes que estar un poco viendo y entendiendo las diferentes son herramientas al final para seguir creciendo, ¿no? Para alcanzar tus objetivos. Y en tu experiencia, estos financiadores, en la medida en que se hayan implicado un poco más en la gestión, ¿agradeces su función de acompañante, de acompañamiento del emprendedor y un poquito qué buena lección has sacado de ello o qué has visto de beneficioso en función del perfil del financiador, ¿no? Generalmente, lo ideal es que no molesten mucho. Realmente, ellos lógicamente van a buscar los resultados, ¿no? Pues que vayas, o sea, un poco cuál es el plan que cumplas un poco con las expectativas, que realmente en etapas early eso no existe, o sea, quiero decir, es más un tema de confiar en un mercado, una solución con expectativas de crecimiento, pero sobre todo yo diría es eso, no molestar demasiado, porque muchas veces al final, como es lógico, ellos tienen muchas participadas y no se meten, o no, a veces ni entienden mucho, porque no son especialistas de esos tipos de negocios. El nuestro es bastante de nicho en educación, entonces pues igual tampoco se entiende demasiado, ¿no? Entonces de ahí un poco lo que decía también de tener perfiles emprendedores, ¿no? Porque al final han vivido lo que es construir un negocio y hacerlo crecer y todas las casuísticas o retos que puedes tener. Y en la parte del fondo especialista en educación, pues con ellos sí que tenemos conversaciones más especializadas de, oye, ¿cómo estáis viendo? Porque al final ellos solo se dedican a invertir en el mercado de educación, diferentes casos de usos, pero van viendo tendencias de mercado en diferentes regiones, etcétera, ¿no? Y para entender su visión, pues nos ayuda. A nivel de operador, no. O sea, realmente lo positivo es que no nos han molestado demasiado y nos han dejado operar como nosotros considerábamos, ¿vale? Entonces, en esa parte, bien, contentos.
Y desde vuestro punto de vista, en modelos de negocio a lo mejor no tan específicos, ¿dónde está un poquito la línea roja de ayudar, acompañar al emprendedor o, como dice Alex, no pasar esa línea y dejarnos trabajar tranquilos? Bueno, es básico, ¿no? La cuestión del dejar trabajar tranquilo es una... O sea, eso es como un axioma, ¿no? La siguiente cuestión es en qué tipo de cosas te involucras donde realmente puedas generar un valor incremental y que a ti tampoco te rompa tu modelo de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que aquí la clave es encontrar aquellas cosas que para ti tienen un coste marginal muy bajo, pero el efecto de valor en el emprendedor es muy alto. Nosotros lo que intentamos hacer es enfocarnos en esas cosas, que normalmente suele ser, desde luego si la empresa necesita más dinero, pues nadie mejor que nosotros para valorar si es el momento adecuado o no y para dar las conexiones adecuadas y ayudar en el proceso. Desarrollo de negocio también, porque al final nosotros ahora tenemos 4 fondos de inversión, cada uno de ellos tiene una media de 100 inversores. Solamente tirando en nuestra red de LPs pues tenemos unas capacidades comerciales muy amplias, más luego todo lo que hemos desarrollado nosotros por nuestra parte, ¿no? Y a veces en temas de contrataciones también pues el hecho de tener pues, 90 empresas invertidas hace que esta es una posición privilegiada para saber quién sale de dónde y qué es lo que busca y poder hacer conexiones adecuadas en el momento adecuado. En consejos intentamos no estar porque el consejo como forma de controlar o de asegurar si quieres tus intereses como accionista creemos que no es el mejor foro y el mejor instrumento. Entonces ese tipo de cosas las tenemos a través de un pacto de socios. En los consejos intentamos no estar, pero siempre intentamos estar cuando se nos necesita. Entonces nos gusta decir que somos the best value for money entre los accionistas, ¿no? Así es como lo intentamos jugar. Sí, yo creo muy parecido en la parte de, o sea, quien tiene el contexto son los fundadores del día a día. Tú puedes en la parte más estratégica pues oye, dar feedback o con lo que ves desde fuera, que a veces viene bien tener unos ojos que no están metidos en el día a día, en el fragor de la batalla, por así decirlo. Pero luego sobre todo es ayudar también con, sí que hay casuísticas de cosas importantes que tú ya has vivido a nivel de haber visto en otras compañías. Pues oye, ¿cómo haces una, pues, no sé, ha habido problemas entre los cofundadores, pues oye, has visto situaciones en cómo gestionar eso, oye, pues rondas ya más grandes, gestionar a los inversores que entran, etcétera. Hay una serie de cosas que puedes aportar y luego nosotros, por ejemplo, sí que tratamos de ayudar más en la parte de data, porque tenemos un equipo de data in-house dentro de la compañía y tratamos de ayudarte, oye, pues te ayudo a instrumentar el producto, te ayudo a mejorar tu narrativa, un poco como cuentas tu historia de cara a inversores futuros con toda esta parte de data, o tengo que fichar mi primer data engineer, pues en eso sí que somos como más específicos de, oye, pero siempre lo que necesites. Yo un poco lo que siempre digo es, oye, te podemos ayudar hasta donde nos dejes o hasta donde quieras que te ayudemos, pero siempre quien va a manejar el negocio, quien tiene el contexto y quien toma las decisiones, yo te puedo dar feedback, pero quien tiene que tomar las decisiones es el emprendedor, como en cualquier otra cosa, yo creo. Bueno, yo creo que aquí, muy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, que al final yo lo resumiría un poco en que al final esto no deja de ser un matrimonio y le dedicamos muchas veces, creo que se le dedica, yo no soy inversor, el banco no es inversor como tal, nosotros no solemos entrar en equity, sino que lo hacemos a través de la deuda, pero creo que vale un poco para lo mismo, ¿no? Y puedes ver 1 o 2 term sheet y dedicarle muchas horas a los term sheet, pero yo le dedicaría un buen rato a las personas que firman los term sheet para ver cómo nos vamos a llevar el día de mañana, ¿no? Porque al final quien pone dinero siempre va a querer tener un cierto control y retorno sobre ese dinero, y quien pone un negocio pues también, ¿no? Entonces, oye, que haya una buena conexión, que se sepa hacer, que el zapatero a tus zapatos, quién te puede ayudar en qué, es decir, oye, pues porque probablemente el founder sea el que mejor sepa de su negocio, pero probablemente estos señores de aquí que han sacado 100 compañías, a la hora de valorar, a la hora de buscar una conexión o a la hora de generar un esquema de incentivos, pues a los que mejor puedan ayudar, ¿no? Entonces, saber bien cuál es el rol de cada uno y sobre todo dedicarle mucho tiempo a entender bien si hay química entre ambas partes, ¿no? Porque probablemente un buen term sheet firmado con alguien con quien sabes que igual no vas a tener esa conexión en el futuro cuando las cosas no vayan bien, está abocado al fracaso. Muy bien, ahora vamos a tocar un tercer tema que es la internacionalización, ¿no?
Quiero escuchar vuestra opinión, primero desde vuestro lado y luego desde la tuya, sobre la posibilidad de internacionalizar una scale-up, ¿vale? Desde los dos puntos de vista, tanto porque tengas necesidad de expandir el negocio como porque tengas necesidad de recaudar financiación en el extranjero, que es otro de los motivos. Y a lo mejor conviene ver si por motivos fiscales, por levantar financiación o de verdad porque el modelo de negocio lo exige, por el potencial que tienen otros países para la venta del producto, es necesaria una internalización. A ver qué opinión tenéis. Sí, yo en la parte de por el capital, o sea, de nuevo, vuelvo a lo que hablábamos al principio, de centrarte en, oye, una estrategia, dónde tengo que abrir, cómo tengo que abrir, cuánto capital necesito, como decíamos, y cómo hacerlo, porque el capital o los inversores pueden venir detrás. Es verdad, oye, tú quieres levantar de Estados Unidos, lo más probable es que se te exija tener una estructura allí y que sea uno de los mercados principales, igual en otros mercados en Europa, pero de nuevo creo que eso debería ser no un fin en sí mismo, sino, oye, hay un mercado atractivo aquí, voy a ir y ya una vez estoy ahí, levanto ahí el capital. Pero yo ahí creo, o sea, lo que hemos visto muchas veces al internacionalizar es, oye, ¿cómo lo haces con cierto control? Pues oye, voy con un modelo de country managers, o esa no es la manera, voy con un modelo global, local, con una estructura donde tengas tú la matriz y luego vas teniendo equipos que hacen ciertas cosas, pero yo creo que ahí para mí el consejo es, oye, párate en qué mercados tiene sentido que estés, por las razones que sean, pero principalmente de negocios, a dónde tu producto crees que puede ganar, y luego ten un cierto control para evitar pues pasadas un poco de frenada, que te eches la vista atrás un año y medio y a lo mejor has quemado mucho capital, no has crecido, tampoco has aprendido demasiado y esta es una situación un poco más compleja. Y creo que es difícil porque tienes la contraria, que es, oye, igual o sea, es una startup, es una scale-up, tienes que arriesgar, tienes que probar cosas, tampoco tienes que ir como muy pausado, muy cauteloso, tienes que probar y no pasa nada por romper cosas de vez en cuando, pero ya te digo, creo que es un poco mirarlo muy bien y controlarlo para gestionarlo. Y yo voy a dar una respuesta que no vale de nada, pero depende de por qué te internacionalizas. O sea, si el motivo por el que te internacionalizas es para captar fondos, creo que es una decisión equivocada. ¿Por qué? Porque estamos en España y en España no hay falta de capital a día de hoy. No hay falta de capital para empezar en las primeras fases. Si luego eres Spotify y necesitas levantar cientos y cientos de millones, quizás sí, pero entonces el negocio ya de por sí será tan bueno que no... O sea, no hay falta de capital en España, no es el caso de otros países. Si te internacionalizas porque tu mercado local es muy pequeño, puede ser una opción, y ahí sí que tiene sentido internacionalizarse. Y en ese caso creo que hay que entender muy bien cuál es la evolución de cada país. ¿Cuánto tienes que invertir país a país? Hay negocios que se internacionalizan muy fácil porque no necesitan estructura operativa en los países, y hay otros que se internacionalizan muy difícil porque cada país nuevo cada nuevo país es una nueva empresa, ¿no? Y entonces, pues ahí yo creo que es siempre útil empezar en la zona de confort, en el sitio donde tú te mueves mejor, que normalmente es el país donde tú estás. Claro, algunas veces tienes la situación de decir, no, es que mi mercado en España es muy pequeño y es muy grande en Estados Unidos, pero yo todavía no he estado nunca en Estados Unidos y sin embargo todo mi equipo siempre ha estado en España. Pues entonces tienes probablemente un problema que va más allá de la captación de fondos y tiene que ver con, oye, ¿estás bien posicionado para lo que quieres hacer? ¿Estás bien formado? ¿Tienes los miembros como para hacer eso? Y bueno, y luego en el otro lado tienes aquellas empresas que empiezan en un país, en España, empiezan una vez tienen una base en España, internacionalizan en algunos países europeos que le dan más volumen al negocio, con más volumen pues llegar a tener más rentabilidad, y luego en un momento determinado, a partir de ahí, expandes a un mercado como por ejemplo Estados Unidos, que es mucho mayor, y además cuando tienes una presencia significativa allí tienes mucho más acceso a capital, y además lo tienes a valoraciones mucho mejores,
Y hay varias empresas españolas que han hecho eso con mucho éxito y que cuando lo han hecho han conseguido crecimientos en valoración brutales, crecimientos en posicionamiento dentro de sus respectivos sectores, que luego se ha visto en mejor captación de talento, en un montón de cosas, ¿no? Pero en ese caso eso ocurre cuando la empresa ya tiene una madurez significativa. Nosotros, por ejemplo, tenemos una empresa en el portfolio que es Siftac, que empezó en España y que durante mucho tiempo pues, tenía un rol bueno, de ser la segunda en su mercado, que era el de contextual advertising, y la principal empresa de ese sector estaba en aquel momento en Estados Unidos, y Siftac era la segunda, pero Siftac fue creciendo, en un momento determinado lanzó también en Estados Unidos le fue muy bien, pasó de ser la segunda a ser la primera, y una categoría que era una categoría menor pasó a ser una categoría enorme, donde las empresas gastaban muchísimo budget, etcétera, y ese salto a Estados Unidos le vino fenomenal, pero en ese caso fue tras haber tenido una ejecución muy brillante y una posición muy sólida en sus mercados, en otros mercados. Pues yo, y sobre todo después de escucharos, el caso de Siftac, que además lo conozco y me parece formidable, es un ejemplo magnífico, yo te diría que, salvo contadas excepciones, no es una opción. En el futuro yo creo que una compañía, si quiere llegar a ser grande, el mundo es muy grande y la internacionalización es algo que tiene que llegar de manera natural. La cuestión es, como bien dices, oye, ¿me internalizo porque sí o porque quiero buscar fondos? No. Yo creo que te tiene que ir siguiendo con el negocio. Pero yo creo que un buen negocio en un mundo global como este, tecnológico y tal, pues no te voy a decir que todas lo tengan que hacer, ni que todas las que por supuesto todas las que lo hacen no son buenas, pero sí me atrevería a decir que casi todas las buenas lo hacen, con lo que para mí es algo que todo el mundo debería tener en la cabeza como una opción a futuro. No sé cuándo, no sé si es la tercera, la cuarta o la quinta estación del camino, pero por lo que se debería pasar, probablemente por tu entorno más cercano, pues Portugal, Francia, Alemania, que son los que están aquí más cerca de inicio, antes de saltar a Estados Unidos. No sé muy bien cuál es el camino en función del negocio al que tengas, pero es algo a lo que todas las compañías deberían aspirar para ganar tamaño. Alex. Sí, en nuestro caso, desde el inicio fuimos con un foco internacional, pero porque no necesitamos estructura ni nada. Al final puedes vender el servicio 100% en línea y también porque es un mercado de nicho, ¿no? Al final se ha ido acostumbrando a que una universidad de Colombia nos pueda contratar de manera directa o de, yo qué sé, ¿no? De Malasia o lo que fuera. Desde el inicio todo lo que hemos hecho es a nivel de contenido, posicionamiento en castellano e inglés, y ahora precisamente para mejorar nuestro posicionamiento en otros mercados pues vamos a trabajar para francés, italiano, etcétera, ¿no? Porque la internacionalización, bueno, suena así, pero es muy complejo, ¿no? Si tienes que montar estructuras todavía más, porque el tamaño del mercado en el propio país te tiene que compensar, en nuestro caso no, por ahora, y luego Europa es que es una región súper fragmentada, o sea, es que es una locura. Tú ahora si quieres ir a vender desde España a Francia es que no te hablan inglés, la mayoría, o es muy complicado. En Italia parecido. Entonces, claro, entrar en esos mercados son como más mercados locales, donde o bien tienes que tener a alguien o a alguien que hable el idioma, etcétera, ¿no? Entonces, el reto de internacionalizar es complejo. En nuestro caso, lo que tratamos de hacer es ser muy eficientes en capital, es decir, oye, a nivel de marketing, posicionamiento, cuando alguien va a buscar en Google, pues siempre estar un poco primeras posiciones. Habla hispana lo estamos, en habla inglesa es donde estamos peleando más porque hay más competencia, lógicamente, pero actualmente digamos que pues, un 50% de nuestro negocio está en España, un 30% bastante relevante en Latinoamérica, y luego el resto pues tenemos en el resto de países de Europa, pues, tenemos también, por ejemplo, ahora bastante tracción en Sudáfrica y algún cliente pequeñito en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, o sea, un poco nos están llegando oportunidades de más de 50 países diferentes, ¿no? Entonces por eso nuestra exposición es 100% global, o el foco que tenemos para ser una marca global como tal. Y ya por último, porque creo que estamos al límite de tiempo, ¿vosotros creéis que el hecho de que haya mucha empresa scale-up española yéndose a Estados Unidos a levantar financiación es porque no buscan lo suficientemente en España, o porque puede ser que haya un segmento en España de las scale-ups donde los fondos, a lo mejor no encuentras un segmento de fondos que inviertan lo suficiente que lo que requieren compañías muy exitosas? Es decir, el folleto del fondo, inversión máxima X, y a lo mejor hay algunas exitosas que requieren un poquito más y que no hay fondos que les den esa cobertura de financiación,
o en el caso de la banca, que no encuentren financiación en banca. Pero ¿por qué dices que hay muchas que están yendo a Estados Unidos a captar? Bueno, porque es que yo veo que, entendiendo la definición de scale-ups del Santander, yo creo que en ese rango hay muchísimas empresas captando en España. Sí, no, por supuesto. Y no creo que haya mucho. Te voy a crossover. explicar por qué, Hugo. Nosotros en el despacho hacemos el Delaware Flip, que es el cambio de domicilio para irse a la matriz ahí. ¿Por qué nos lo piden los clientes? Nos lo piden porque el inversor extranjero les exige invertir en la matriz y no quiere invertir fuera, quiere la matriz montada en Estados Unidos. Tenemos muchos, no clientes propiamente, pero empresas que nos vienen a buscar porque quieren montar una matriz en Estados Unidos, quieren montar una holding, porque el inversor es americano. Entonces, la pregunta que nos hacemos siempre es, ¿han buscado lo suficientemente en España? No es que en España no haya fondos, a lo mejor es que lo que no hay es el fondo, el tipo de fondo que ellos buscan. Esa es la Yo creo que hay pregunta. dos cosas. Una la mencionaba Hugo al principio. Yo creo la necesidad que tenga, que si es por capital, yo creo que ya es cuando hablas de nivel de financiación que necesitas bastante más grande, que es verdad que no hay tanta, incluso en varios países de Europa, ciertos rangos, ya una serie C grande o incluso una serie B bastante grande, no es tan fácil levantarlo aquí, te lo puedes plantear. Yo creo que en muchos casos hay la segunda derivada de eso, o sea que yo creo que no es por eso, la segunda derivada de eso puede ser tú al principio, o sea, tú estás levantando capital, a lo mejor pues coges una lista y dices, oye, y abras con 200 fondos, como un funnel de ventas gigante. Dentro de ese funnel, pues te ha podido tocar, has encontrado un fondo americano que tenía la convicción en la tesis y demás y has dado con ello, y es de los de, o sea, es que en el mejor de los casos tienes un sí o dos, pues oye, si ese sí ha sido de un inversor americano que exige el flip, o pues mejor hacerlo al principio también que después, pero vamos, te lo está pidiendo, pues yo creo que ahí lo estás montando sobre la marcha, pero de nuevo, yo creo que depende de también tu tesis, ahí lo estás haciendo por el capital, pero qué mercados vas a cubrir, si es un producto global, te da un poco igual dónde esté la matriz, dónde está el equipo y dónde vas vendiendo. Entonces yo creo que hay mucha casuística y la única que creo que es más de, oye, necesito ir ahí porque es donde es las cantidades de dinero que necesito y tengo que tener presencia en Estados Unidos, etcétera, es yo creo un poco más tarde, porque hasta antes yo creo que por poder puedes levantarlo. Sí, o sea, los números con los que tú trabajas no lo sé, pero mi intuición te podría decir que casi cualquier proyecto early stage en España, salvo que tenga unas necesidades de CAPEX brutalmente altas al principio o para demostrar que pasa de cuento a cuenta, salvo que sea así, yo creo que en España hay una base de inversores cada vez más profesionalizada, cada vez más relevante, hay en todas las distintas fases, para todos los distintos tipos y casuísticas de proyectos. O sea, en el 80% de los proyectos te diría que hay una base suficiente de inversores en España muy bien preparada. Y a partir de ahí, ¿es más fácil convencer a un inversor americano o en español? No lo creo, sobre todo en la fase inicial. Yo te diría, esa es mi sensación, Sí. pero probablemente tú tengas ahí unos... Es verdad que muchos casos son casos de I+D+I, en los que necesitan mucha inversión, porque el desarrollo y la investigación Ese es un punto. requieren mucho dinero, ¿no? Pero O sea, incluso en ese caso, yo creo que tienes en Europa también tienes un montón de Por grants de supuesto. Unión Europea y tal. La cuestión es, ¿cómo es más fácil que, o sea, poniéndome en el lado de un emprendedor que necesita 10 millones para empezar a probar una cosa, que sería es un poco ese tipo de caso extremo al que probablemente estés hablando tú, es más fácil probablemente convencer a un grupo de inversores españoles conjuntamente con algún tipo de facility de la Unión Europea que ir a Estados Unidos a conseguirlo? Sí, pues evidentemente tienes un background en Estados Unidos muy grande, es distinto, pero si no es así, creo que no termino de ver el caso en el cual necesitas hacerlo allí, ¿no? Yo creo que es una cuestión de... o sea, estoy de acuerdo que hay buenos inversores en España. Lo que no estoy tan de acuerdo es que haya muchos inversores en España para determinado nivel, ¿no? Y probablemente no es más fácil convencer a un inversor americano que a un español. Lo que pasa es que a lo mejor por proporción allí hay muchos más inversores de los que hay aquí, ¿no? Fondos con un tamaño en España, fondos nacionales con un cierto tamaño en España que superen las 3 cifras, 100 millones, pues los contamos muy Claro, fácilmente. ¿para qué ¿no? necesitarías fondos Entonces, ¿para así? qué Porque necesitas? luego- Ese es el punto. ¿Para qué necesitas y en qué momento lo necesitas? Estoy de acuerdo que en fases en las que a lo mejor estamos hablando pues no tiene mucho sentido y hay mucho, entre comillas, esnovismo o cuento a la lechera de decirme ir a Estados Unidos muy pronto que no lo vas a necesitar. Pero sí es cierto que a partir de un determinado tamaño la oportunidad aquí se acaba razonablemente rápido. En el momento en que estás necesitando rondas un poco grandes, sí que es el momento. Pero eso yo creo que es una fase un poco más tardía. scale-up Sí. plus, ¿no? Si queréis Casi denominarla. venta. O en fases
donde el retorno va a venir muy lejos. Así que yo creo que sí que ni más de más I, bio, etcétera, aquí en España nos cuesta un poco más, ¿no? O sea, buscar el retorno a 10 o 12 años vista, yo creo que se nos hace muy bola todavía aquí y eso probablemente sí que aplique más para irse fuera, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo que aquí, oye, hay buenos inversores y que habría que agotar porque te va a ser mucho más fácil, no por otra cosa, no por una cuestión chauvinista nacional, sino porque es que te va a ser mucho más fácil con alguien que tienes cerca que con alguien que tienes lejos. O sea, te va a ser siempre mucho más fácil hablar con Hugo que hablar con Jonathan, que está en Wisconsin o en Londres, por una cuestión clara solo de filosofía vital, ¿no? De acercarte a él. Pero luego también hay que ser, o sea, quiero decir, hay que saber gestionar las expectativas, ¿no? También a nivel de emprendedor, es decir, yo, si realmente estoy en un mercado más nicho y sé que va a ser más complicado el llegar a unos niveles de facturación, porque al final tú cuando hablas con inversores tienes que saber qué tamaño de fondo tienen. O sea, si tú vas a tamaños de fondo de más de 100 millones, o sea, más vale que prepares una buena compañía para realmente devolver el retorno. Y eso en España muy poquito, entonces casi no tienes realmente oportunidades o ejemplos o casos de éxito, que los hay obviamente, pero ya son para etapas o casos muy específicos. Por eso tampoco entiendo tantos tamaños de fondos grandes, porque no son necesarios, porque no van a dar la rentabilidad a sus inversores al final. Entonces, el tamaño de mercado de España es pequeño, lo que necesitas es como startup, oye, para mis etapas tempranas, iniciales, como yo estoy de acuerdo, tienes de sobra, luego ya si buscas algo más especializado, pues simplemente, oye, pues tienes el mundo para buscarlo, pero más sencillo sin duda en España encontrar, incluso pues buscar alguno europeo si quieres o lo que sea, pero el problema es eso, es decir, que en los fondos tienen que obtener retornos y para obtener retornos realmente necesitamos esas compañías que realmente valgan más que esos 100 millones de fondo cada una, ¿no? Entonces de eso realmente no hay mucho, porque también es complejo la internacionalización, la fragmentación de Europa, o sea, quiero decir, no es tan sencillo el dar ese siguiente paso, ¿no? A nivel de facturación de compañía. Bueno, pues creo que estamos ya fuera de tiempo, así que muchas gracias. Hemos generado un debate interesante, creo, y agradeceros a todos la participación y a los asistentes y a Viventus. Muchas gracias. Gracias.